Hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor. Qué alegría poder volver a ser pastor de Quilpué, poder ayudar en el consistorio como presidente del consistorio. Es una bendición del Señor que el Señor me haya permitido estar una vez más aquí con todos ustedes. Así que sin más, quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en este primer sermón de este tiempo en el que voy a estar con ustedes junto a Matías. Así que les invito a abrir la palabra del Señor en el Salmo 126. Vamos a escuchar la palabra del Señor en el Salmo 126. Hoy vamos a titular este sermón Cuando sembramos con lágrimas. Salmo 126, dice así la palabra del Señor. Cántico gradual: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que te pido de una manera muy especial que tu Espíritu, Señor, pueda iluminar nuestra mente y pueda transitar en medio de nuestras convicciones para que tú puedas hablar de una manera especial en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en que esto sea posible, que tu maravillosa presencia, Señor, nos acompañe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hay cosas que impresionan de la capacidad humana, que es la de construir y la de reconstruir cosas. Nosotros podemos hacer cosas increíbles, los seres humanos pueden hacer cosas increíbles, pero así como podemos arreglar cosas impensables, también podemos observar nuestra incapacidad de restaurar lo que es básico y nuestra incapacidad de restaurar lo que es esencial en lo personal, en lo familiar, en lo eclesial, en lo laboral. Es solamente mirar algunas parejas que ya dicen que ya no hay solución, nuestro matrimonio ya se terminó, o nuestra relación con nuestros hijos ya no tiene solución. Nosotros podemos construir y reconstruir cosas impensables, pero justamente en lo básico y lo esencial no lo podemos hacer. La Escritura nos habla y nos narra y nos muestra cómo Dios es un Dios restaurador y cómo Dios restaura lo que nosotros no podemos restaurar, lo que tú no puedes restaurar, lo que yo no puedo restaurar, el Señor sí lo puede hacer. Aquí estamos frente a un cántico gradual. Los cánticos graduales entre el Salmo 120 y el Salmo 134 son los cánticos que el pueblo de Dios cantaba rumbo a Jerusalén para alguna de las tres fiestas principales que ellos realizaban. Nosotros también estamos en esa caminata en nuestra vida cristiana. Tal vez no estamos yendo a la Jerusalén terrenal, pero estamos rumbo a la Jerusalén celestial. En este proceso vemos cómo Dios va construyendo y va reconstruyendo en nuestra espiritualidad lo que es necesario. El pueblo de Dios se revela constantemente y una de las muestras del pueblo de Dios desconfiado es que finalmente desconfía del gobierno de Dios. Dios decide entonces a aceptar esta negligencia o esta debilidad del pueblo de Dios y comienzan a regir los reyes. En esta dinámica hay una historia turbulenta en la historia del pueblo de Dios, y finalmente se dividen en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Judá se queda con Jerusalén, que es el reino del sur, y el norte se rebela contra Dios, y fueron los primeros en rebelarse contra Dios. Dios decide disciplinarlos, y Judá vio todo eso, y aún así, viendo a Dios disciplinar al norte, Judá, como el reino del sur, repite los mismos patrones de rebeldía. Dios manda entonces a sus profetas y les dice que el cautiverio de Judá, el reino del sur, iba a durar 70 años. Dios entonces disciplina a sus hijos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Es la necesidad de arrepentimiento,
y es el clamor por misericordia. Dios espera eso. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja, más bien Dios nos disciplina. Y eso fue lo que pasó con Jerusalén. Este era el lugar de adoración y los caldeos, los babilónicos, entraron a Jerusalén y los saquearon por completo. Se llevaron las cosas, se llevaron a 50,000 miembros del pueblo de Dios al exilio, a Babilonia, y finalmente vemos a una situación completamente desastrosa. Vemos a un pueblo derrotado. Este es el contexto de este salmo. Y el Jeremías 29 nos dice que el Señor los puso ahí, que nada escapa al control de su mano. Y el Señor les dice: en estos 70 años ustedes tienen que dedicarse a construir sus vidas hasta que yo venga a buscarlos otra vez. El Salmo 137 nos muestra que ellos extrañaban Jerusalén y cada día ellos tenían que sembrar con lágrimas. Quiero aterrizar este contexto a nuestra situación en Quilpué. Yo creo que nosotros no debemos dejar de soñar. Nosotros no debemos de dejar de esperar en Dios. Estamos en una situación en la que la iglesia de Quilpué necesita efectivamente una nueva fuerza del Espíritu del Señor. Necesita una nueva visión para que esta iglesia pueda ser lo que siempre ha sido, una iglesia fuerte, una iglesia que sabe y entiende lo que el Espíritu de Dios quiere hacer a través de ustedes. Por eso nosotros no debemos dejar de soñar, pero en medio de esto nosotros no debemos dejar de sembrar tampoco. Y muchas veces esta siembra será con lágrimas. Por eso hoy vamos a hablar de cuando sembramos con lágrimas. La primera cosa que nosotros tenemos en el texto es que nosotros, cuando sembramos con lágrimas, debemos recuperar nuestros sueños. Mire lo que dice el versículo 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Hermanos, varias décadas pasaron y ese pueblo ya había construido sus casas, como el Señor les había dicho. Y habían casado a sus hijos y habían puesto sus comercios, y ellos habían armado una forma de adorar a Dios en la distancia. De repente, a pesar de que los profetas ya lo habían anunciado, Dios levanta personas que los iban a llevar de regreso a Jerusalén. Ellos, de alguna manera, ellos ya habían perdido cierta esperanza de que, aunque los profetas lo habían dicho, ellos ya habían perdido la esperanza de volver otra vez a Judá. Pero la historia da vueltas. Si ustedes muy bien saben esto aquí en Quilpué, la historia da vueltas. La política de expansión del imperio babilónico era arrancar a los pueblos de donde habitaban y diseminarlos por diferentes lugares, para que no tengan la posibilidad de juntarse y sean amenaza para el imperio. Pero Babilonia cayó y llegaron al poder los medos y los persas, con un gran emperador que Dios lo llama como su siervo. Aun cuando no era hijo suyo, lo llama como su siervo, que era el emperador Ciro. ¿Y qué es lo que le dijo Ciro al pueblo de Dios que estaba en Babilonia? Dijo: ustedes pueden volver a sus tierras y ustedes pueden volver a Jerusalén. Y les provee los recursos y les provee todas las posibilidades para que puedan volver. ¿Cuál era la lógica de Ciro? Que estarían felices, trabajarían mejor y traerían mejores beneficios impositivos para el rey. Entonces la lógica era distinta. Entonces un día ellos estaban imposibilitados de volver por causa de Nabucodonosor, y al otro día el mismo emperador Ciro les provee todo para hacerlos. La historia da vueltas. Entonces, cuando ellos comienzan a volver a su tierra, a Jerusalén, debajo del liderazgo de varios conocidos nuestros como Esdras, Nehemías, Ageo, cuando ellos comienzan a volver, ellos comienzan a ser como los que sueñan. Por eso el texto dice eso. Esto es un sueño, no puede estar pasando. Un día no nos dejan volver, pero y ahora Ciro nos deja volver. Entonces esto es un sueño, esto no puede estar pasando. Dios, hermanos,
restaura de una manera impresionante y hace que la historia dé vueltas. Aun cuando no lo soñábamos, aun cuando nos costaba soñarlo, aun cuando esto es un sueño, esto es imposible que suceda. La salida del pueblo de Dios era algo humanamente imposible. Nadie apostaría a que eso efectivamente iba a pasar. No había posibilidad histórica, pero Dios maneja la historia y no hay imperio, y no hay poder, y no hay sistema, y no hay condición que pueda hacerle frente a los planes de Dios. Entonces nosotros tenemos que recuperar nuestros sueños. Tal vez este es un tiempo en el que no hemos visto a la iglesia de Quilpué pujante, pero hermanos, la historia da vueltas. Hay que recuperar nuestros sueños. Hay que recuperar los sueños de un presbiterio en el Marga Marga. Nosotros tenemos que recuperar la posibilidad de soñar con una mejor iglesia, soñar con mejores familias o familias más fuertes en Él. Debemos soñar con una generación mejor frente a lo impensable. Sigamos sembrando, recuperando nuestros sueños. Por eso el texto dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, en este tiempo, hermanos, debemos recuperar nuestros sueños. La primera cosa. La segunda cosa, que cuando sembramos con lágrimas, debemos recordar sus bendiciones. Versículos 2 y 3. Entonces nuestra boca, dice, se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hermanos, Dios restaura al pueblo de Dios de una manera impresionante. Y el texto dice, nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Por supuesto que sí. La situación del pueblo de Dios no tenía perspectiva histórica, sin líderes, sin estructura propia, sin lengua, porque había sido alterado en esos 70 años, sin gobierno, sin tierra, sin templo. Ahora comenzaba a cumplirse lo que los profetas habían dicho. El pueblo de Dios volvería a su tierra, una tierra que el Señor les había devuelto, y eso ahora se estaba confirmando. Ahora comenzaban a entender las profecías de Jeremías, cuando decía, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes y son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Ahora es donde entendemos Jeremías 32, cuando dice, yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Pero claro, el regreso no fue fácil. Cuando vuelven, aparecen los enemigos. Por eso dice el texto, entonces dirán entre las naciones. Ahí comienza el juego político, ahí comienza el juego con los espías, con los lobistas, y Dios va construyendo la historia. Si bien el regreso había sido prometido, este proceso fue un tiempo difícil. Entonces el pueblo consigue construir las bases del templo, pero quedó parado por muchos años. Ageo nos cuenta eso, que queda parado por muchos años porque ellos se desanimaron en el camino, pero Dios ahí levantó nuevos líderes, construyeron entonces el templo y luego construyeron los muros de la ciudad. ¿Y cómo construían? ¿Cómo fue ese proceso de reconstrucción del templo y reconstrucción de los muros de la ciudad? En una mano la pala y en otra mano la espada. Ellos constantemente tenían que estar lidiando con este juego político y militar. ¿Por qué? Porque los enemigos eran muchos. Yo le quiero llevar rápidamente a este pensamiento. La vida cristiana es así. Es llena de batallas que se van ganando y también llena de promesas que se van cumpliendo. Entonces van generando en nosotros alabanza. No solamente por las victorias, por las señales de su presencia, sino porque Dios nos ayuda a recordar sus bendiciones. Entonces quiero llevarlo más todavía a esta idea. Las naciones van a decir cuántas maravillas ha hecho el Señor con ellos. ¿Y qué cosas son estas? Es que Dios cambia situaciones y Dios invierte lógicas. Entonces sí, ciertamente los procesos serán difíciles. Los procesos para recuperar nuestros sueños, para recuperar nuestra visión será difícil. Pero creamos, hermanos, de que Dios cambia situaciones e invierte lógicas. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de la iglesia de Quilpué.
Pero el cristianismo no debe caer en la lógica satánica del triunfalismo. ¿Por qué? Porque debe ser realista, en una mano la pala y en otra mano la espada, recordando sus bendiciones para no perder la esperanza. Entonces, cuando sembramos con lágrimas, debemos también recordar sus bendiciones. ¿Por qué? Porque efectivamente llegaremos llenos de risa, pero entonces las naciones dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, porque el Señor confirmará sus propósitos en nuestra vida. La tercera y última cosa es que cuando sembramos con lágrimas, debemos esperar su manifestación. Miren lo que dice el versículo 4 al 6. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, aquí el tema verbal cambia. Aquí hay un contraste muy interesante. En el pasado el Señor ya hizo, pero ahora en el presente el Señor le dice el salmista: haz volver. El domingo cantamos, pero el lunes debemos lidiar con la vida. Esa es la dinámica de esta parte del texto. En el pasado el Señor ya hizo, pero ahora haz volver. El domingo cantamos, pero el lunes debemos lidiar con la vida. Eso es lo que le pasa a usted, y eso es lo que me pasa a mí. Entonces el texto dice: restaura nuestro bienestar. Hay figuras bellísimas en esta parte del texto, porque menciona a los arroyos, y menciona arroyos en el desierto, es raro, y menciona de sembrar en el desierto. Una cosa muy, muy interesante. El desierto del Negev era pura piedra. Hay que decir eso. El desierto del Negev era pura piedra y tierra seca. Y más encima estaba al lado del Mar Muerto. Todo mal con esta geografía aquí que nosotros tenemos en el texto. Desierto en la Biblia más encima es igual a muerte. Entonces la relación aquí es clara. No hay salida ni forma de tener esperanza. Muchas veces usted y yo nos hemos encontrado en el desierto del Negev, en un lugar de pura piedra, de tierra seca, donde hay señales de muerte y donde no hay ninguna forma de tener esperanza. Pero ahí está, los arroyos del Negev son caídas temporales de aguas. Es muy interesante eso, que vienen de una región que estaba más arriba, en el mismo desierto. El Mar Muerto está a 400 metros debajo del nivel del mar, pero hay una región en la parte de arriba del desierto que llueve mucho. Entonces, cuando llueve, las capas freáticas, las aguas subterráneas, son como cisternas que acumulan agua y se llenan, y de repente, de la nada, en un día donde no hay nubes, comienza a derramar agua sobre el desierto. Entonces, claro, ahora nosotros lo podemos saber si uno va a esa región. Pronto va a haber una inundación porque la tecnología nos ayuda a saber si las cisternas ya están listas para derramar el agua, pero en ese tiempo no había esta tecnología. Entonces ellos veían que no había ninguna nube y de pronto comenzaba a caer arroyos del Negev por todo el desierto. ¿Por qué esto es importante? Porque en este tiempo ellos no sabían cómo saber que estaba lloviendo en la parte de arriba del desierto y que se estaban llenando las aguas subterráneas y no había nubes y no había evidencia externa, y de repente, de manera impredecible y de manera inesperada, sin evidencias externas, de manera repentina, de manera incontrolable, Dios actúa así. Yo le quiero llevar a esta idea. Dios nos invita a esperar su manifestación en sus tiempos y en sus formas, de manera repentina y de manera inesperada. Nosotros estábamos aquí tranquilos, aquí en Quilpué, y de pronto el Señor dice: yo tengo un licenciado para trabajar con ustedes, queremos un nuevo tiempo para Quilpué, y el Señor está haciendo algo de manera inesperada, cuando menos nosotros lo esperábamos. En medio de lo cotidiano, Dios nos va a sorprender con su bendición. Entonces tenemos que estar atentos
Y tenemos que estar dispuestos a que este nuevo tiempo en Quilpué va a traernos a nosotros estas sorpresas de Dios, estas formas de actuar de Dios repentinas. Hermanos, los que vivían en el desierto dependían de los arroyos del Negev, que en un momento el agricultor tomaba un puñado de trigo y lo sembraba en tierra seca, en tierra árida, en tierra muerta. Y cómo lo hacía con lágrimas, y por eso el texto dice, los que sembraron con lágrimas en el desierto árido, en el desierto seco, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Por qué? Porque de un momento a otro Dios actúa de manera sorpresiva en nuestra vida. Probablemente el último saco de cereal ellos colocaban en la tierra árida y el Señor les dice, espera la manifestación de mi amor por ti. Entonces, y Él va cantando, por eso la idea es muy linda. Yo veo a la iglesia de Quilpué de esta manera. Vamos tirando las semillas en tierra árida y seca, pero confiamos de que el Señor de manera inesperada vendrá de una manera poderosa para bendecir nuevamente a nuestra iglesia. Por eso el texto dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, en el desierto, en ese ambiente, en tierra seca, se debe colocar la semilla. Hoy el Señor nos está llamando, así como lo hicimos todo el 2020, a seguir colocando la semilla. ¿Por qué? Porque hay épocas en la vida en la que hay que sembrar. Yo te quiero hablar ahora de tu tiempo o de tu ambiente familiar o de tu espiritualidad. Hermanos, hay tiempo en la vida en la que hay que sembrar. Hay tiempo en la vida, hay épocas en la vida. Incluso que hay cosas que nos hacen llorar. Pero los cultivos no esperarán mientras nosotros terminamos nuestras penas. Los cultivos no esperarán mientras nosotros resolvemos todos nuestros problemas. Si vamos a comer el próximo invierno, debemos salir al desierto y sembrar la semilla, estemos llorando o no. Hoy yo te quiero hablar de tu realidad familiar y personal. Cuando tenemos ganas de renunciar, las lágrimas nos pueden tentar a renunciar a la siembra. Yo te digo hoy, en el nombre del Señor, continúa sembrando aún en esa tierra árida. Pero el salmista aquí nos anima y nos dice, cosecharemos con gritos de alegría. Cosecharemos con gran alegría, porque aunque no lo veamos aún, aunque nuestras lágrimas empañen nuestra vista, Dios nos va a sorprender. C.S. Lewis, en uno de sus libros, decía que Satanás, en medio de una confesión, en medio de un banquete, dice que lo que más me irrita es que los creyentes insisten en creer en Dios aún cuando no hay evidencia. Esa es la virtud de aquel que confía en el Señor. Esa es la virtud de aquel que entiende cómo funciona Dios, como los arroyos del Negev. Aún con lágrimas debemos seguir sembrando en la esperanza de que Dios traerá en medio de esa sequedad un río caudaloso de esperanza. Cuando menos nosotros lo esperemos, Dios traerá un río caudaloso de esperanza. El único que puede restaurar lo que nosotros no podemos restaurar es efectivamente Cristo. Esperemos siempre en Cristo, porque hay promesas en su palabra para nosotros. La palabra del Señor en Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es mi Cristo, este es tu Cristo, y puede ser también tu Cristo. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Podemos anticipar esta promesa ahora para nuestra vida. Sembremos acercándonos a Cristo, para que en algún momento el Señor nos sorprenda y nos muestre su poder cuando menos lo esperamos.
Hermanos, que el Señor nos ayude a poder asimilar, a poder encarnar esta palabra. Sigamos sembrando, hermanos. Iglesia de Quilpué, sigamos sembrando, aún en tierra árida, aún en tierra seca, y el Señor con sus arroyos maravillosos de su gracia vendrá en el tiempo oportuno para bendecir nuevamente a su iglesia. No dejemos de soñar, porque nuestros sueños estarán ahí en medio de los propósitos de Dios para su iglesia. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. ¿Oramos? Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado hoy de una manera especial a tu iglesia, Señor. Hoy queremos seguir sembrando, aún con lágrimas, porque volveremos cantando con nuestras gavillas, al ser sorprendidos por la maravillosa gracia del Señor en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Que venga un nuevo tiempo de ti, inesperado, pero cuenta con nosotros, Señor, para seguir sembrando en medio de una tierra árida y seca, porque sabemos que tú nos vas a sorprender. No queremos perder la capacidad de asombro en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.